Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeres. Aquí estamos en Diálogo Internacional, el programa número 144 de Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa de Atilio Borón, con Telma Luzzani, con Federico Montero, con Marcelo Rodríguez y quien les habla, Paula Klachko. Y acá estamos en el estudio con Telma. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, un nuevo sábado con muchas noticias nacionales e internacionales, y muchos entrevistados también. Vamos a tener entrevistados muy interesantes para ver sobre todo lo que está pasando en América Latina, ¿no? Me parece que hay una embestida militar por parte de Estados Unidos muy fuerte. Algo hablamos el sábado pasado, pero me parece que eso amerita profundizar. Así es, ya vamos a ir con tantas cosas como siempre tenemos. Y también en el estudio de la Radio de las Madres de Plaza de Mayo está Marce Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, como decimos siempre, ¿no? Con muchos temas y muchas cosas para poder compartir y tratar de analizar un poco este sábado. Así es, en cambio de manera remota lo tenemos a Fede y a Atilio. Saludamos primero a Atilio. ¿Cómo estás, querido? Hola, buenas tardes a todas y todos. Muy bien, bien, ahí cuidándome porque tengo este tema de la operación de cataratas el lunes y me han dado unas medicaciones que la verdad me han dejado más mal que antes, pero bueno, dicen que esto es necesario para garantizar el éxito de la operación, pero voy a estar siguiendo, participando activamente por este medio. Sí. Así que buenas tardes a todas y todas. No se te ve muy tranquilito porque estamos todo el tiempo leyendo y mirando tus videos, tus escritos, todo, así que bueno. Bueno, pero es que lo que reclama el momento actual de la Argentina y el internacional, de la Argentina, que creo, no sé, ahí ustedes van a hablar un poco después, es un momento casi, te digo, límite, ¿no? Porque este gobierno ha llegado ya a niveles de corrupción manifiesta y explícita como era inimaginable hace apenas 3 meses atrás. Y sin embargo, hoy eso está estallado hasta en la propia prensa, que ha acompañado, la prensa hegemónica, que ha acompañado a la gestión de este personaje extravagante y ridículo que
de la Argentina, del cual vamos a hablar seguramente después. Sí, cínico, siniestro, y siguen los adjetivos horribles que no alcanzan para describir ese monstruo. Y Fede también, tenemos, a ver, la conexión con Fede. Sí, ¿qué tal, Fede? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto volverlos a ver a todos y todas. Atilio, suerte con esa operación, vamos para adelante. Y sí, siguiendo un poco los acontecimientos, veo que se van profundizando las tensiones, lo que refería Telma, la avanzada norteamericana, esta semana la presencia de los altos funcionarios de defensa norteamericana e israelí en esta conferencia sudamericana que se repite anualmente, pero que tiene en este contexto una importancia geopolítica determinante. Y luego también este quiebre que vemos al interior del gobierno con estas operaciones que sacan a la luz esta matriz de financiamiento corrupta del gobierno nacional, todo ello en camino a unas elecciones en la provincia de Buenos Aires en pocas semanas y luego elecciones nacionales donde esperamos que esta crisis que se avisora dentro del espacio del gobierno pueda ser acumulada por el campo popular para condicionar cómo sigue el desarrollo del proceso político, que creo que hoy, quizás estando en Argentina, sufrimos en términos locales lo que representa el gobierno de Milei, pero a veces perdemos lo que significa en términos geopolíticos el sostenimiento de este proceso político y la importancia que tiene quebrarlo, no solo obviamente para la Argentina, sino en términos regionales, porque bueno, hay mucha expectativa puesta en lo que representa Milei, más allá de la figura del payaso del presidente, que es un payaso claramente también para el poder político y financiero internacional, no así lo que representa la posibilidad de consolidar una dinámica política de subordinación permanente de la Argentina en este mundo en transición. Así que atravesando esta semana de movidas con esas reflexiones. Bien, ojalá que seamos capaces de darle un golpe, al menos electoral, querido Fede. Y bueno, también aprovechamos para saludar a nuestros compañeros en la operación técnica. Hoy tenemos otra vez a Sebastián Mociola. Y como siempre, en la producción ejecutiva y en la operación de streaming, a nuestro querido Leandro Deza. Y también en la producción artística, Lalo Recanatini. Y de la Universidad Nacional de Avellaneda, a Noelia Giorgi y a Rodolfo Amawi, porque saben ya todas y todos que este programa, Diálogo Internacional, es una coproducción entre la radio de la UNDAV y la radio AM530 Somos Radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y por eso, bueno, nos pueden escuchar tanto en la AM530 como en la FM 90.7. Y también nos pueden ver ahí en el canal de YouTube, que es Somos Radio AM530. Y bueno, hay toda una red de emisoras nacionales y latinoamericanas que también retransmiten nuestro programa y les mandamos un abrazo muy grande. Y decime una cosa, ¿tenemos sorteos? Como no, hoy vamos a sortear un libro, como hacemos todos los sábados. El libro de este sábado es La inconclusa ley de medios, de Néstor Picone, de Editorial Continente, a quien como siempre agradecemos por los libros que nos hace llegar para poder sortear en el programa. Así que quien quiera participar por el libro La inconclusa ley de medios de Néstor Picone, nos tiene que mandar un mensaje de WhatsApp al 11 3200 0530. 11 3200 0530. Y quien sea ganadora o ganador de este libro lo va a poder pasar a retirar la próxima semana por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. Perfecto, y algo más, ¿no? Vamos a estar. La semana que viene. La pata. La semana que viene vamos a volver a tener entradas para el teatro, para el invierno del oso. Bueno, pero no esta semana porque de paso les mandamos un saludo. Y tienen las entradas agotadas hasta noviembre. ¡Qué bien! Así que, la verdad, unas felicitaciones para Manuel Santos y todo el equipo de ahí, pero la semana que viene van a hacer un esfuerzo y nos van a conseguir un par de entradas para volver a sortear. Bueno, muy, muy bien, muy interesante. Pasamos, ahora ya que estamos, primero un agradecimiento a Iriarte Verde, que es nuestro auspiciante, que ya saben es una cooperativa de trabajo que se puede acceder a alimentos agroecológicos, verduras, frutas y también de almacén. Allá está la gente hermosa de Iriarte Verde, en Río Limay 1233, en Barracas, Cava, o pueden llamar por las dudas al 4301-9710,
o al 1536030810 e ir los martes a viernes de 9 a 18, los sábados de 9 a 14, o si no, directamente entran a la página iriarteverde.com.ar y ahí está todo, y también se puede pedir y les llevan a domicilio. Bueno, y tenemos tantos temas para hablar. En un rato también vamos a estar difundiendo unas actividades súper interesantes que tenemos esta semana. Hoy mismo, lo paso ahora, este aviso, porque es hoy, que por si alguien quiere ir todavía está a tiempo. En realidad se cruza con nuestro programa porque empieza a las 19 horas, yo voy a estar yendo después tarde. Se estrena la película, la verdad que muy a tiempo, de Norma Pla, de la historia de Norma Pla, esa jubilada que junto a otros y otras tanto luchó en los 90 contra planes iguales, hambreadores a los de hoy. Así que en buen momento se estrena la película dirigida por Natalia Vinelli y la están dando en el marco del Festival de Cine Documental El DOCA, ahora a las 19 horas en el Gomón, y después va a estar la directora, bueno, va a haber unas palabras también. Dije esto por si alguien se quiere llegar. Bueno, y hoy, querides y queridas, tenemos un programa como siempre súper cargado. Vamos a hablar de Venezuela, que sigue ahí en la mira, como decía recién Telma hace un ratito, que todo tiene que ver con todo, porque creo que Telma se va a referir a esta reunión, ¿no?, del SUDEC. Sí, que habló algo también Fede, ¿no? Claro, Fede. El almirante Halsey, que es el jefe del Comando Sur, estuvo acá. Nadie se enteró porque los medios lo sepultaron, nadie lo cubrió, o muy pocos lo cubrieron al menos, ¿no es cierto? Porque la verdad es que tenía un contenido bastante peligroso para nosotros y creo que por esa razón tampoco se hizo tanta difusión. Pero sí, como decís, todo tiene que ver con todo el ataque a Venezuela, el asedio a México, también a Colombia, Brasil, que le imponen los aranceles, o sea, hay toda una embestida, ¿no?, contra la región. Sí, fíjate que uno de los objetivos que dijeron tener, ya lo vas a profundizar vos en la columna, en esta reunión del Comando Sur con representantes de militares de Sudamérica, dijeron que la idea era coordinar y fortalecer la vigilancia del dominio marítimo y el apoyo a las Fuerzas Armadas en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales. Y justamente hace una semana, unos días, tuvimos la orden de Trump declarando como criminales, organizaciones criminales transnacionales, a el extinto Tren de Aragua de Venezuela y al inexistente Cartel de los Soles. Así que ahora en un ratito vamos a estar justamente entrevistando a Fernando Casado, que es el que escribió el libro sobre el mito del Cartel de los Soles. También vamos a ir con el tema de este despliegue militar en el Caribe, ahí al lado de Venezuela, con otra entrevista muy interesante. Vamos a hablar de Bolivia, por supuesto. Ayer fueron las elecciones. Y también vamos a estar haciendo otra linda entrevista a un libro de hijos del exilio, ¿no? Hijos e hijas del exilio. Sí, un colectivo que se llama Hijos e Hijas del Exilio, que bueno, como el nombre lo dice, son chicas y chicos, ya hombres y mujeres, que por razones políticas de sus padres nacieron fuera de la Argentina. Miles. Y que es todo un tema ese, ¿no? Porque se llama sapo de otro pozo, porque claro, de alguna manera instalarte o identificarte en otro país que no es el tuyo, no debe ser fácil cuando uno es chiquitito. La verdad que no, qué difícil, y miles, ¿no? Por miles y miles y miles alrededor del mundo. Y bueno, esta semana también, solo por mencionar y ser parte de la historia nuestra, ¿no? Ayer fue 22 de agosto, se cumplió un aniversario más de la masacre de Trelew, en donde fusilaron a 16 militantes, compañeros y compañeras de distintas organizaciones revolucionarias que escapaban del penal de Rawson, y cuando se rindieron, los fusilaron. Así que toda nuestra gloria y honor a los mártires de Trelew. Y también metió este visito lindo de que también festejamos ayer en la Embajada Cubana, 65 años de la Federación de Mujeres de Cuba. Hubo un acto muy lindo, bueno, por supuesto, honrando a Vilma Spin, principal referente, y a muchas otras mujeres que construyeron el feminismo revolucionario en Cuba.
Y bueno, no sé, quieren así, ahí está Tilio, también Federer, no los veo, pero comentemos si quieren alguna cosa ahora hasta que conectemos con nuestro primer entrevistado sobre las elecciones de ayer, de Bolivia, ¿no? Porque me parece que ayer, estoy diciendo cualquier cosa, el domingo pasado, me parece que fue ayer, pero no, fue el 17 de agosto. Sí, el tiempo pasa muy rápido. Sí, con un resultado inesperado. Así es. Uh-huh. A ver, Atilio. Un buen informe sobre eso al final del programa. No, quería decir que inclusive, digo, la fecha del 22 de agosto, que es muy dolorosa para todas y todos acá en la Argentina, y agregaría el 21, es una fecha que no se maneja mucho, es el aniversario de la muerte de Palmiro Togliatti, que es una figura fundamental, ¿no es cierto?, en el desarrollo del pensamiento y la práctica de los partidos comunistas en el mundo, sobre todo el Partido Comunista Italiano. Él fue fundador, junto con Antonio Gramsci, del PC, del famoso PC, y un personaje realmente muy interesante, muy polémico, ¿verdad? La famosa svolta di Salerno, o sea, el giro, el volantazo producido, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde el PC adopta una línea mucho más gradualista, algunos dicen hasta socialdemócrata, no sé, pero digo, un personaje muy interesante para estudiar en momentos como los actuales. Así que bueno, también esta recordación para Togliatti, que tiene unos análisis muy interesantes sobre el tema del fascismo en Italia, ¿no? Así que bueno, él falleció hace muchísimos años, pero no está de más recordarlo en un momento como este. Bien, bueno, sí, es muy importante recordar y seguir hilando la historia en Italia, en Argentina, en el mundo entero. Bueno, y sí, ahora decíamos algún comentario de las elecciones del domingo pasado. Sí, saben que el que salió, va a haber una segunda vuelta electoral, obviamente. El que salió primero fue bastante sorpresivo, Rodrigo Paz, con el capitán Lara como candidato a vicepresidente. Bueno, el voto, luego salió este Tuto Quiroga, que es un señor directamente de la más dura y pura y rancia oligarquía racista, vendepatria, neoliberal. Luego, en tercer lugar, recién ahí Andrónico, que era uno de los pedazos en los cuales, ¿me equivoqué? Primero, Doria, ¿verdad? Tenés razón. Sí. El voto nulo. En realidad el voto nulo salió segundo. Claro, no, porque segundo, si se cuenta, 19%. segundo. Sí, porque el 30 y pico % de Rodrigo Paz se cuenta sobre los votos, ¿cómo se dice? Válidos, exactamente. Si se cuenta la totalidad de los votos, en los que sí entran los nulos, que es lo que llamó a votar Evo Morales, ahí Evo Morales entraría en segundo lugar. Pero bueno, como obviamente los votos nulos y blancos quedan por fuera del conteo, entonces sí, Samuel Doria Medina salió en tercer lugar, y en cuarto lugar con un 8% Andrónico Rodríguez, que es el que salió, digamos, una de las partes en las que estaba dividida la izquierda. La derecha. Y el que salió tercero de la derecha era quien se pensaba que iba a ir al balotaje. Claro, el Tuto y Doria Medina, y sin embargo, bueno, este señor Rodrigo Paz, con la democracia cristiana. Con la colaboración, Paz, de este ex gendarme, policía, Lara, de apellido no me acuerdo el nombre, ahí está Fernando. Hermán. Fernando, claro, que es un tiktokero muy, muy valioso y un hombre, para los que están en la Argentina, que se ubiquen un poco, una especie de Luis Patti recargado. O sea, un hombre que en Colombia sería un paramilitar y en Bolivia apareció como un benigno tiktokero, que fue quien le aportó la mayor parte de los votos a Paz. Pero luego, yo tengo otras versiones también. Igual ya le vamos a preguntar a nuestro entrevistado, porque también se vende como un, no sé, a mí no me gusta la categoría, y ya sé que a vos tampoco, querido Atilio, de populismo de derecha, pero tenía cierto discurso y que tiene una llegada a las necesidades populares que por ahí, no sé, un paraco colombiano no la tiene. Pero como vos dijiste recién, ya está nuestro entrevistado, así que vamos a retomar
el tema de Bolivia en un ratito, y ahora nos vamos más al norte de Sudamérica, en general, en realidad, porque está ya conectado con nosotras y nosotros Fernando Casado. Él es docente universitario, es defensor de los derechos humanos y la comunicación plural, es autor de varios libros, entre ellos Antiperiodistas, también fue Premio Nacional de Periodismo en Venezuela en 2016, y el libro que acá nos interesa, esta investigación que él llevó a cabo sobre el mito del cartel de los soles, porque bueno, como venimos contando en estos días y hoy también hicimos esta introducción, al principio es una de las organizaciones inexistentes, ya nos vamos a explicar mejor Fernando, señaladas por Donald Trump en esa orden, que utilizada como excusa para seguir haciendo injerencismo, intervención violenta sobre este país soberano, y que ahora mismo tiene desplegada a flota de guerra en el Mar Caribe. ¿Cómo estás, Fernando? Acá te saludamos Atilio Borón, Marcelo Rodríguez, Telma Luzzani, Federico Montero y Paula Klachko. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Qué lujo estar aquí con tantos amigos y con el nivelazo que entre todos ustedes mantienen, ¿no? Así que un placer saludarles, Telma, Paula, Atilio, Federico y nada, un gusto estar aquí con ustedes para hablar, y Marcela, perdona, para hablar de todos estos temas que son muy graves, ¿no? Que a veces pensamos que son una broma de mal gusto, pero que se pueden convertir en una intervención sin precedentes en América Latina, ¿no? Entonces yo creo que el invento del cartel de los soles, que ya lo veníamos repitiendo en el año 2017, que esto en realidad es una estrategia que se agudiza a partir, yo creo que con Obama, cuando declara a Venezuela como una genuina amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y que ha ido creciendo y que ha sido un mito que no tiene ni pies ni cabeza, que se alimenta de titulares de la prensa, y que después esos titulares totalmente falsos son los que se utilizan por parte de la Fiscalía de Estados Unidos para seguir construyendo el mismo mito. Entonces es una especie de serpiente que se muerde la cola, ¿no? Una profecía autocumplida, claro, de Estados Unidos, y que ahora toma un ámbito sin precedentes, ¿no? Porque con Donald Trump, o con el segundo periodo de Donald Trump, parece que los Estados Unidos siempre tienen que construirse un enemigo. Donald Trump quiere generar sinergias totalmente nuevas, retira su mirada de Oriente Medio y de repente la pone en América Latina, algo totalmente inusual, ¿no? Entonces creo que es muy peligroso, porque haber declarado también como una organización terrorista, y que pueden intervenir a esta organización terrorista allá donde estén estos grupos, y que primero, fíjate, ¿no? Pareciera que como estaba en un principio agotado el mito del cartel de los soles, inventan el tren del agua. Porque, claro, el mito de los soles tenía 10 años de vida, y realmente no había habido ninguna prueba de ningún tipo, ningún detenido, absolutamente nada, ¿no? Esto es además un mito que se remontaba, hablaban muchas fuentes cuando investigábamos el cártel de los soles, y había fuentes que hablaban de este cártel a principios de los años 90, mucho antes incluso del gobierno de Hugo Chávez, pero después va tomando forma a partir del 2015. Fue algo realmente muy novedoso que de repente se le diera forma a este cártel de los soles. Pero claro, en 10 años de vida, desde el año 2015 al año 2025, no pasa absolutamente nada. Entonces, claro, un mito tiene que tener algún tipo de condumio, ¿no?, para seguir alimentándolo. Entonces, claro, que en toda una década no ocurra nada, y que se sigan haciendo referencias a los mismos titulares y a los mismos actores que fundaron el mito hacía una década, había que transformarlo o darle un nuevo viraje. Y entonces, bueno, ven que la existencia del Tren del Agua, una organización supuestamente criminal, también muy difusa, ¿no?, pero que en principio sí existiría, pues era la excusa perfecta para generar un nuevo cariz del mito. Y de hecho, en principio, todo lo que es la fundamentación jurídica de las nuevas recompensas para atrapar a Nicolás Maduro, al presidente de Venezuela, o para incluso generar esta nueva intervención de Estados Unidos por la existencia de organizaciones terroristas, en principio se basaba en el Tren de Aragua. También se hace mención
en el acto que le da vida a esto al Cárcel de los Soles, pero en principio es el Tren del Agua, porque el Tren del Agua por lo menos es una entidad que existe. Obviamente no hay ningún vínculo con el gobierno de Venezuela, pero en principio existiría. Al contrario, es combatida, ¿no? Fue combatida Claro. fuertemente y sigue siendo. Claro, y entonces tratan de generar un vínculo con el gobierno de Venezuela para poder justificar esta nueva intervención, ¿no? Y aquí es algo bueno, cuando quieran me interrumpen, pero creo que aquí se produce un quiebre interesante también, porque por primera vez la prensa generalista, el mainstream, ¿no? Hace un quiebre a la narrativa de los Estados Unidos, ¿no? Hace poco publiqué un trabajo que vamos a seguir ahondando, una investigación que vamos a seguir alimentando, pero que es la continuidad un poco de los trabajos que se han hecho sobre el Cárcel de los Soles, y nos dimos cuenta de que había un matiz que no se había dado hasta ahora en relación al Tren del Agua. La exageración de Donald Trump es tal que hasta la propia prensa hegemónica la pone en tela de juicio, la pone en el congelador. Y dice, bueno, aquí hay un exceso, ¿no? Entonces te encuentras a diarios como Daniel Lozano del diario El Mundo, al propio diario El País, ¿no? A todos esos que van generando un poco las líneas que posteriormente reproducen el resto de la prensa hegemónica, diciendo, esto es una exageración. Claro, porque déjame aclarar que se fueron, un poco con lo que vos decís, acá diríamos se fueron de mambo con lo del Tren de Aragua, porque también fue la excusa que utilizó Trump para cazar venezolanos y venezolanas, migrantes, personas de trabajo de bien, para meterlos presos y llevarlos al CECOT, que es esa cárcel terrible, terrorífica, contra supuestos terroristas en El Salvador, o a Guantánamo, también la base terrible. Entonces, y usaban como excusa de que todos y todas, mayormente varones, eran del Tren de Aragua, lo cual también saltaba a la vista que no, casi ninguno de los que al final fueron repatriados a Venezuela, 252 del CECOT, casi ninguno tenía ni siquiera antecedentes penales, de nada. Y los que tenían antecedentes penales no eran del tren, nada que ver, ¿no? Fernando, Atilio te habla y gracias por estar en nuestro programa. ¿Sabes qué? No sé, me sorprendió mucho, no sé si a ti también por ahí lo esperabas, un posteo en X de Gustavo Petro, el presidente Petro, diciendo: quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela no es el cártel de los Soles, esa es una mentira como las armas de destrucción masiva de Irak y solo sirve para invadir países. Quien sí maneja el tráfico de cocaína por Venezuela son los mismos que manejan el tráfico de cocaína del Catatumbo, los llanos y la sabana de Bogotá. Se llaman la Junta del Narcotráfico y el gobierno de los Estados Unidos y las inteligencias de Europa tienen desde hace tiempo esa información. Me sorprendió lo rotundo que fue el presidente Gustavo Petro diciendo que esto es una mentira. Bueno, en línea con tus estudios, ¿verdad? Pero me parece que ha sido una declaración muy fuerte y muy rotunda. ¿Qué piensas de eso? Bueno, Petro ha tenido unas posiciones interesantes en su política exterior, ¿no? A mí me gustó mucho que fuera el único presidente que fuera a la toma de posesión de Daniel Noboa en Ecuador para decir que había habido fraude, ¿no? Entonces, me parece que a veces sí que tiene posiciones genuinas y además con mucha entereza. Y además está muy bien que, como es un tema que a él le interesa mucho y que le afecta directamente también a la política interna colombiana, porque cualquier intervención que se haga en Venezuela va a tener devastadoras consecuencias para el resto de la región, me parece muy bien que alguien, por lo menos de manera contundente, esté prendiendo las alarmas, ¿no? Y advirtiendo y diciendo a la cara de todo el mundo verdades que además todo el mundo conoce. Es decir, que esto no es nada nuevo. Que nos queramos hacer los locos es otra cosa, o que esa prensa quiera mirar hacia otro lado y reírle la gracia a Trump es otra cuestión. Pero esto está claro que es una auténtica aberración, esto no tiene ni pies ni cabeza, y todo el mundo lo sabe además, ¿no? A poco que tú te pongas a indagar, por ejemplo, fundaciones que se han dedicado a estudiar también el tráfico de drogas y cómo funciona y cuáles son las organizaciones criminales detrás del tráfico de drogas, como por ejemplo Inside Crime, pues te das cuenta de que es toda una patraña. Ahora bien, parece que o bien reciben financiamiento o bien están de alguna u otra forma, ya sea ideológica o económicamente, tarifados por los poderes del norte y les hacen el juego. Pero esto
en realidad no tiene sentido, pero aunque sea un sinsentido, nos puede llevar a un momento de confrontación sin precedentes en la región, ¿no? Y es muy preocupante. Entonces yo creo que ese quiebre que se vio al principio, que a mí me resultó distinto a lo que había sido el comportamiento de la prensa internacional habitualmente, que sigue a pie juntillas lo que Estados Unidos declara, en este caso, por ejemplo, se contradijo bastante la narrativa oficial de Donald Trump. Yo creo que tiene que ver no tanto con el hecho de que la prensa quería que primara la sensatez y no algo tan absurdo como la acusación de que estuviera el gobierno de Venezuela involucrado en el tráfico de drogas y con bandas criminales y terroristas, sino que más bien es esa pugna que hay actualmente entre las élites, ¿no? Las élites que apoyan a Donald Trump y ese nuevo proteccionismo que él trata de fomentar, y aquellas élites financiaristas que están más vinculadas quizás a lo que han sido habitualmente los partidos demócratas y republicanos que han fomentado el libre mercado a ultranza, ¿no? Entonces creo que esa es la pugna que realmente hay detrás, y poner estas narrativas pues en discusión muy tímidamente al inicio de lo que fue el anuncio del tren del agua y la relación con el gobierno de Venezuela, pues respondían a esa pugna entre las élites, ¿no? Pero me da mucha pena que esos mismos medios de comunicación, cuando se han vuelto a hacer las declaraciones más altisonantes todavía y con estos ruidos de sables en relación al cártel de los soles y estas nuevas acusaciones, las han reproducido sin ningún tipo de tapujos. Es decir, ya de nuevo vemos a la prensa internacional totalmente alineada a ese pensamiento único, a esas narrativas que nos están intentando imponer desde Washington. Y eso me preocupa más, ¿no? Porque pareciera que entonces lo que hay es lo que habitualmente ocurre: una llamada desde el gobierno español, a los medios españoles en este caso, porque el gobierno español o la Cancillería española ha recibido una llamada de la Cancillería estadounidense diciendo lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer, ¿no? Entonces, han convertido en un asunto de Estado interno en España el que se reproduzcan estas narrativas, porque si Estados Unidos quiere meterse en Venezuela, ningún país occidental, como ha hecho la Unión Europea tradicionalmente en los últimos años, va a impedirlo y va a discutirlo, ¿no? Como son todas estas locuras en las que nos ha metido a los europeos Estados Unidos, como la guerra de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Por no irnos tampoco muy lejos. Entonces me preocupa muchísimo de que de nuevo se hayan dado esas llamadas telefónicas, porque de nuevo no hay ni una sola matización de las últimas acusaciones sin pies ni cabeza. Es impresionante. Sabes que yo hacía el ejercicio estas semanas de buscar en Wikipedia a ver qué decía del cartel de los soles. Porque bueno, nosotras que estamos siguiendo al pie de la letra, leímos tu trabajo y todo, sabemos que es un invento y todo, pero en general es un discurso que puede pegar muy fácil, porque en cualquier parte del mundo hablar de los cárteles de la droga en América Latina, ¿verdad? Se confunde, qué sé yo, la gente no sabe bien cuál existe, cuál no, ¿verdad? Entonces me tomé el trabajo de ver en Wikipedia y es impresionante cómo reproducen todo el mito. Lo que vos discutís y desentrañás, todo, que empezó antes de Chávez, que la insignia de los soles, los altos mandos militares, que después que Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, y así los nombran con nombre y apellido, son los capos del cartel de los soles, bla, 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 y al final ponen 2 rengloncitos, el gobierno de Venezuela lo niega. Es todo lo que ponen, pero es impresionante. Y te pregunto, ya que estamos, algo de Atilio, que se tomó el trabajo, Atilio, si querés decirlo vos, pero el video que grabaste, que te tomaste el trabajo de buscar en los informes de la propia DEA, ¿querés decirlo vos? Sí, no, simplemente los 2 últimos informes del año 2024-2025, Fernando, busqué a ver si la palabra cártel de los soles aparecía. No aparece ni una sola vez. Sí aparece en línea con lo que vos estás analizando, Tren de Aragua, ¿no es cierto?, el nuevo cártel de Jalisco, etcétera, pero el cártel de los soles no aparece en el informe anual 2024-2025 de la DEA. Digo, es una cosa realmente que confirma tu tesis de que esto es un bolazo, como decimos acá en Argentina, que se echa al aire, que se reproduce gracias a la colaboración de la prensa hegemónica en nuestros países, ¿no?
No, pero además hay que hacerse solamente la pregunta de, en la última década, un solo gramo de droga que sea atribuible al tráfico fomentado desde el Cártel de los Soles. Un solo detenido que pertenezca al llamado y al cacareado Cártel de los Soles. Pero al mismo tiempo doblan la recompensa, bueno, primero la recompensa que se da en el gobierno de Donald Trump 1, de 15 millones de dólares por Nicolás Maduro y por personas del gobierno de Nicolás Maduro, recompensas de 10 o 5 millones de dólares, que después durante el gobierno de Biden sube a 25 millones, igualando la mayor recompensa de la historia de los Estados Unidos, que era de Osama Bin Laden, y ahora se dobla a 50 millones. Pero un solo detenido que se le haya acusado por haber pertenecido al Cártel de los Soles. No hay, no existe. Entonces, es increíble que este mito absurdo se haya sostenido durante toda una década y que ahora lo estén intentando realimentar una vez más, ¿no? Recordamos a la audiencia que estamos hablando con Fernando Casado. Él es, periodista, analista internacional, le notan el acento, no sé bien de qué parte de España provenís, pero estás viviendo en Ecuador, ¿verdad? Bueno, después de lo que ha sido la persecución, cómo se ha redoblado la persecución de Daniel Noboa tras las elecciones del 13 de abril, tuvimos que huir, literalmente huir a España, ¿no? Entonces, estás en España nuevamente. Llevo 3 meses en España, pero sí, mi lugar de residencia en la última década había sido Ecuador. Bueno, ¿cuántas cosas podríamos hablar? Profesor de la Universidad de Manatí, ¿verdad? Sí. Toda esta presentación, por si alguien está sumándose ahora al programa, y te paso con Telma Luzzani, que te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Fernando? Sí, la pregunta es justamente vinculada con Ecuador, porque por un lado se culpa a Venezuela de lo inexistente y sin pruebas, pero hay pruebas fehacientes de que la empresa bananera, que es justamente de la familia Noboa, trasvasa o lleva droga a España, donde vos estás, en los cajones de banana. Esto se ha probado fehacientemente y sin embargo el presidente Noboa parece impune. No, y aún peor, Telma. El único descarado que hasta ahora ha declarado también como banda terrorista al Tren de Aragua, al Cártel de los Soles, y secundado a pie juntillas toda la narrativa de los Estados Unidos, convirtiéndola en política oficial en el propio Ecuador, ha sido Daniel Noboa. Entonces, él, que trafica con droga y que hay pruebas de que lo hace a través de sus propias infraestructura bananera, y que llega la droga, y sí se han encontrado alijos de droga en la compañía perteneciente a su familia y a él mismo directamente, se permite el lujo de acusar al gobierno de Venezuela de también pertenecer, al igual que lo hace Estados Unidos, siguiendo la pauta de los Estados Unidos. Después, obviamente, también le debe muchos favores a Estados Unidos por el último fraude espectacular que cometió este 13 de abril en Ecuador, ¿no? Entonces ahora tiene muchos favores que devolver, porque quien ha legitimado también su posición en Ecuador de forma totalmente ilegítima, pues ha sido obviamente Estados Unidos, ¿no? Entonces él se convierte inmediatamente en un fiel aliado que, como saben, además en diciembre quiere convocar a un referéndum para que las bases militares, la base militar de Manta, que sacó Correa hace más de una década ya, pues vuelva a Ecuador y volver a reinstaurar una base militar estadounidense en territorio ecuatoriano, ¿no? Entonces, bueno, esto es impresionante. Y aparte que también Ecuador se ha convertido en uno de los puertos que trafican también drogas, junto con el Pacífico colombiano, y en cambio despliegan esta flota por el lado del Caribe, cuando también está demostrado, y en los documentos de la DEA, que el mayor tránsito va por el Pacífico y no por el Caribe. Y además, también, para agregar a lo que vos decías, también Claudia Sheinbaum dijo lo mismo que vos, que también es muy valiente jugársela contra la cara de Trump, diciendo acá no hay pruebas, yo no conozco ninguna prueba. Y una cuestión más también para pensar entre todas, o con vos, Fernando, porque esto también nos remite, siempre hablan de cambio de régimen y toda la política de asedio, pero ahora van más allá, porque ahora directamente lo declaran a Maduro como el narcotraficante número 1 de Venezuela, y le ponen duplican el precio más que Osama Bin Laden. Entonces nos remite al tema Noriega y Panamá, invasión de Panamá, esa operación, no me acuerdo causa, ¿cómo se llamaba?
No sé qué piensan de esto, si puede ser un preludio de que estén intentando algo así, aunque Venezuela no es Panamá, ¿no es cierto? Claro, pero yo creo que desde hace mucho tiempo se lleva alimentando la narrativa del Estado canalla, ¿no? Contra un Estado canalla se permite cualquier acción, porque obviamente es un Estado que ya no responde a los postulados básicos, originales del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, después de un bombardeo propagandístico que ha sufrido la opinión pública internacional durante tantísimo tiempo, lo que yo creo que hoy en día consideran desde los centros de poder del norte es que ya está la fruta madura para poder llevar a cabo una invasión, ¿no? Eso es lo que yo me temo, ese sería el escenario más pesimista. Pero este es un escenario que se lleva preparando, desgraciadamente, desde hace mucho tiempo en contra de Venezuela, ¿no? Desde el inicio de la Revolución Bolivariana ha habido un acoso continuo, ¿no? Lo vimos en el golpe de Estado del año 2002, lo hemos visto en el lockout que después se hizo en el 2003, lo hemos visto en estos últimos años en el magnicidio, en el reconocimiento absurdo y sin ningún tipo de sustento jurídico de Juan Guaidó como presidente, en el que todos los países occidentales al unísono pues declararon la legitimidad de aquel gobierno de Narnia, etcétera, etcétera, ¿no? Son incontables la operación Gedeón de intento de invasión a Venezuela. Entonces, si nos pusiéramos a contar, es un lawfare, pero un lawfare de verdad. No solamente un tema de persecución judicial, que es la que se ha sufrido en la mayor parte de los países latinoamericanos, sino el término original de lawfare, ¿no? Que es el obtener un objetivo militar a través de otros medios de carácter jurídico, ¿no? Es decir, llevar a cabo la guerra y los objetivos que persigue una guerra, en este caso, derrocar al gobierno de Nicolás Maduro a través de otros mecanismos que no sean la intervención militar directa. Bien. Como nada le ha rendido frutos, pareciera que ahora sí están preparando una intervención militar a la vieja usanza. Así es. Ultimísima pregunta, sí, porque tenemos que ir a porque la tanda. Hay una cosa muy interesante en lo que vos decís, Fernando, y es que hubo mucha reacción con respecto a esto. Por un lado, Celso Amorín, el ex canciller brasileño, Claudia Sheinbaum, como marcaba Paula, también Petro, y el canciller Sergei Lavrov llamó a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, para darle todo el apoyo y decir concretamente de una manera diplomática, contra las presiones externas que quieren socavar la soberanía y la institucionalidad de Venezuela. O sea, el apoyo o la contracara de lo que está sucediendo es muy importante. Son no solo los países vecinos de Venezuela, sino un país como Rusia. Claro, si finalmente estas amenazas toman una forma concreta, las consecuencias son totalmente... no sabemos en qué puede acabar todo esto, ¿no? Y obviamente el escenario de llevar a cabo una guerra convencional al Caribe y a Venezuela, pues es algo... Primero que efectivamente, como antes decía Estelma, Panamá no es Venezuela. El poderío militar y cómo es la organicidad de la jerarquía militar venezolana no tiene nada que ver con ningún país de la región, ¿no? Y al mismo tiempo, pues las alianzas que también Venezuela ha ido tejiendo a lo largo de los últimos años, tampoco sabemos en qué puedan acabar. Y espero también que muchos de los países vecinos pues muestren una solidaridad y que no quieran y que impidan algo como tan catastrófico como pudiera ser una intervención militar en Venezuela, ¿no? Que tendría unas consecuencias, pues yo creo que bastante negativas para todos. Sí, desde el vamos ya Petro dijo que cualquier ataque a Venezuela militar era un ataque contra toda América Latina. Fernando, se nos fue el tiempo, te tenemos que agradecer un montón, no sé si te quedaste ahí con algo súper importante para agregar, pero se nos fue el tiempo radial. Y bueno, tenemos que agradecerte esta participación en Diálogo Internacional, realmente muy interesante. Recomendamos a todo el mundo que está, yo sé que está disponible, no sé si está bien decirlo, pero sé que está disponible tu libro, El mito del cartel de los soles, así que se puede buscar, porque desde Argentina en papel va a ser más difícil, pero se puede buscar y se puede conseguir y leer porque es una investigación bien importante.
No, Paula, muchas gracias. Sí, efectivamente, el libro del Cartel de los Soles está disponible en PDF, así que cualquier persona que esté interesada se lo puede descargar. Y esos son, como diría Walter Martínez, son eventos en pleno desarrollo y van a dar mucho más que hablar en el futuro. Hay muchísimo que investigar y que mostrar a la opinión pública para contrarrestar ese pensamiento único que nos intentan inocular y que nos intentan imponer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Un gran abrazo. Abrazo grande. Estábamos hablando con Fernando Casado sobre el mito del Cartel de los Soles y vamos a la primera tanda en Diálogo Internacional. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM 530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. La Patria no se vende con Carlos Polimeni en Lanús. Por entradas agotadas, nueva función. Y esto es para ti. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 31 de agosto a las 13, en Perón, Avenida 9 de Julio, 1999, Lanús. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso, auspicia AM 530. AM 530. AM 530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM 530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Diálogo Internacional. Con Atilio Borón. Identidad y protagonistas. Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, y ahora vamos directo a la columna de Thelma Luzzani. Así es. Bueno, antes de empezar la columna, quiero decir una palabra. Adelante. No, quiero completar una cosa que me acordaba de lo que estábamos hablando en la entrevista anterior con Fernando Casado, la excelente entrevista que nos dio Fernando Casado, y es que en Venezuela hay 4 millones de milicianos movilizados para defender el país. Esto es muy importante porque a la defensa externa, como decíamos, tanto de Rusia como de Brasil, como de los acuerdos con China México, también, perdón. Acuerdo con China también en ese sentido. No, eso no lo sabía, ¿ves? Acuerdo con Sí, China. Entonces, además de eso, hay una defensa interna, los milicianos, que son justamente civiles, que también toman un rol militar para defender a la patria. Bueno, y mi columna se va a referir a nuestra patria, porque de Argentina
como hablábamos antes, tiene una importancia geopolítica enorme. Y muchas veces nosotros, claro, como vivimos acá, no nos damos cuenta. Se produjo esta semana, entre el 19 y el 21, la Conferencia Sudamericana de Defensa, que es algo común. Esta conferencia reúne al jefe del Comando Sur, no al ministro de Defensa de Estados Unidos, sino al jefe del Comando Sur, que es la parte militar que Estados Unidos tiene reservado para dominarnos, con todos los ministros de Defensa de Sudamérica. Y esto se produjo muy calladamente, como decía al comienzo, porque la verdad que la prensa lo cubrió pésimo. Y fue muy importante. Te digo que parte de lo que pasó lo leí en la prensa cubana y en la prensa chilena, porque acá nada. ¿Y qué? Voy a ir directamente a lo importante. El almirante Alvin Halsey, que es el jefe del Comando Sur, que sucede a la generala Laura Richardson, dijo 2 o 3 cosas que me parecen fundamentales. Una tiene que ver justamente con la importancia del sur. Él lo dice así directamente, especialmente el estrecho de Magallanes y el pasaje Drake. Son estratégicos para Estados Unidos y por lo tanto el Pentágono va a fortalecer el dominio marítimo contra la incursión, obviamente, de la maligna China. Claro, claro. Esto lo digo yo, no son las palabras de Halsey, pero ahora sí le voy a leer lo que él dice. Dice, la presencia y la influencia de China tienen consecuencias de largo alcance en todos los ámbitos, especialmente en el cono sur, donde líneas de comunicación marítima vitales, como el estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake, funcionan como cuellos de botella estratégicos que podrían ser utilizados por el Partido Comunista Chino para proyectar poder, interrumpir el comercio y desafiar la soberanía de nuestras naciones y la neutralidad de la Antártida. El resto del discurso del jefe Halsey lo que hace obviamente es machacar en que ellos nos están ayudando. O sea, obviamente están tratando de que China no sea tan mala y atente contra nuestra soberanía. Todavía le tenemos que dar las gracias, ¿viste? Entonces, lo que sí es cierto de lo que él dice es esto, que nosotros lo hemos resaltado muchísimas veces, sobre todo cuando hablamos de las Islas Malvinas y cuando nos preguntamos por qué hay una base militar de la OTAN en las Islas Malvinas y por qué tanto dinero del Reino Unido y de Estados Unidos va a las Islas Malvinas. Efectivamente, hace rato que lo venimos diciendo, tanto el estrecho de Magallanes como el pasaje de Drake son lo que él llamó, en inglés se dice choke points, que son justamente zonas de estrangulamiento o cuellos de botella. Hay muy pocos en el mundo, ahora los voy a nombrar, y es donde pasa parte importantísima del comercio internacional. El 80% del comercio internacional va por estos lugares que se llaman choke points o cuellos de botella. Anoté algunos porque fíjense que en casi todos hay justamente alguna base británica o de la OTAN o de Estados Unidos. Gibraltar, por ejemplo, el Canal de Suez, Bab el Mandab, el estrecho de Hormuz, donde están también el tema de Yemen, el estrecho de Malaca en el Indo-Pacífico, el Bósforo y Dardanelos, nada menos que en Turquía, que conecta el mar Mediterráneo con el mar Negro, el Canal de Panamá, el estrecho de Magallanes, pasaje Drake, y el estrecho de Bering, que es entre Vladivostok, o sea, entre Rusia y Alaska, Estados Unidos, donde estuvieron la semana pasada Vladimir Putin y Donald Trump. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Primero, porque ¿cómo decir? La palabra casi descarada de una posible militarización fue dada en esta conferencia. Nosotros hemos hablado de la primera visita de Halsey ya en este programa, comentando cómo él no pidió permiso, sino que directamente fue a la base naval de Ushuaia y ya advirtió que va a haber personal militar de Estados Unidos, cosa que por supuesto el gobierno de Javier Milei acordó rápidamente. Eso fue en abril de este año, ¿no? En abril de este año, exactamente,
para justamente manejar esa zona. Esto fue en abril. Y ahora viene nuevamente a subrayar no solo a la Argentina, sino a todo el continente la importancia de que nos cuadremos todos nosotros, todos los sudamericanos, y sigamos la línea que propone el Pentágono. Hubo un número 2 con él, que su nombre es Detlefson, el nombre es Robert, no sé si Robert o Roosevelt, porque hay de las dos maneras. En la página del gobierno argentino dice Roosevelt, de nombre, no de apellido. Y este hombre, que es un subsecretario, o sea, subministro de Defensa Nacional y del hemisferio, o sea, de todo el continente, lo que subrayó, y es lo que quiero decir porque me preocupa, algo así como: no tenemos ganas de estar en guerra con China, pero, o sea, ese pero es fatal, ¿no es cierto? No tenemos intención de estar en guerra con China, pero sí vemos afectada nuestra soberanía, las fronteras, los puertos. Ahí pensé en el puerto de Chancay, que tienen una irritación los estadounidenses con ese puerto en Perú, que es chino y es de primerísimo nivel tecnológico. Y el espacio, si ellos, los chinos, atentan contra esos 3 lugares, nosotros, bueno, ¿qué vamos a hacer? No tenemos más que defender esa soberanía y nuestra seguridad nacional. Así que nada, mi columna es esto, es alertar sobre la agenda militar de Estados Unidos en la región y alertar que esto de la guerra contra las drogas es la vieja narrativa, como comentaste vos, con Noriega, con el Plan Colombia, la vieja narrativa de Estados Unidos cuando se acabó el peligro rojo, porque cayó la Unión Soviética y ya no tenían cómo militarizar la región. Bueno, aparece el combate contra el narcotráfico. Claro. Es la vieja historia de un supuesto peligro de narcotráfico por el cual hay que defenderse. Una última aclaración, lo leí en algún lado, no me acuerdo dónde, así que no voy a poder dar la autoría, pero me gustó alguien que dijo: pero ¿desde cuándo un combate al narcotráfico como algo político? Si los narcotraficantes lo único que quieren es ganar plata, en todo caso es una cuestión de mercado, ¿no? Así que bueno, nada, eso. Me parece que tenemos que estar alertas al peligro. No, solo agregar una cosa a lo que decía Telma, que es verdad, que fue costando encontrar bastante información sobre esta reunión, ¿no? Pero en la misma estuvo también el ministro Petri. Sí. Bueno, ¿no? Claro, era el dueño de casa. El dueño de casa. Y remarcar que Petri dijo que este encuentro era muy importante porque ratifica la decisión del presidente Milei de alinearnos con la administración Trump. Claramente ubicando hacia la Argentina. Tendría que haber hecho subordinarnos. Exactamente. Y para agregar que en América Latina, dijo textualmente, tenemos organizaciones criminales que operan internacionalmente y deben ser combatidas. Como decía Paula, un alineamiento total y además dando un aval a estas agresiones y estas acusaciones falsas contra el gobierno de Venezuela. Tremendo. Lo cual es peligrosísimo también para nuestro país, los alineamientos y las posiciones internacionales que está tomando el gobierno de Milei. Así es, subordinación estratégica. Sí, Atilio también tenía ganas de comentar algo. Fede, Atilio, a ver. No, Fede. Dale. Bueno, no, simplemente sumar un elemento al análisis, me parece muy relevante y detallado que hizo Telma. Se señalaron 2 factores a tener en cuenta de esta inestabilidad que percibe Estados Unidos. Una son las organizaciones criminales transnacionales, dentro de ellas los carteles de droga, algunos de ellos fantasiosos, como conversábamos en la nota anterior, y otros reales, financiados muchas veces por los propios servicios secretos norteamericanos. Y esto no es algo que esté revelado por las investigaciones críticas de izquierda, sino que ya Hollywood ha hecho películas sobre esta. Una muy interesante que puedo recomendar es Barry Seal, protagonizada por nada más y nada menos que Tom Cruise, que no puede ser justamente caracterizado por un comunista en Estados Unidos, donde relata la historia de Barry Seal, un agente de la DEA que participaba en el financiamiento a través de la participación en los cárteles de droga de la contra nicaragüense. Es una película que la pueden encontrar en internet, donde dice todo esto
perfectamente en los 80 en Estados Unidos. Pero el otro factor que me parece relevante destacar en el discurso de Horsley en esta conferencia sudamericana de defensa, es la ambivalencia entre nombrar a China y nombrar al Partido Comunista Chino. O sea, se nombraba específicamente a dos tipos de organizaciones que no son organizaciones estatales y se las asimilaba como, digamos, como amenazas, que son las organizaciones criminales transnacionales y el Partido Comunista Chino. Esto, además de las obvias implicancias que tiene en términos políticos, también va de la mano de una doctrina de defensa norteamericana que pretende que las Fuerzas Armadas de los países de la región se asocien a ellos en combatir no a estados, sino bajo la lógica de la seguridad, a organizaciones no estatales. Y eso implica un giro muy determinante en materia de lo que es la doctrina de la defensa para un país y el tipo de objetivos sobre los cuales las Fuerzas Armadas de los países que se asocien con esta línea organizan su modo de intervención. Y los acerca más a la línea de los 70 de la guerra interna que a la defensa de la soberanía. Y que esto se haga en un contexto de articulación regional, bueno, deja mucho que desear. Y qué lejos nos queda la propuesta que en su momento se hizo desde otra perspectiva regional, que era el Consejo de Defensa Sudamericano de la UNASUR, donde sí se construía una doctrina regional, militar regional, donde la soberanía se protegía en términos coordinados entre las Fuerzas Armadas de la región sin la participación norteamericana y donde, por ejemplo, se establecía la necesidad de tener una doctrina de defensa regional basada en la plena soberanía de los recursos naturales, por ejemplo, ¿no? O sea que hay una alternativa posible, hay una discusión que dar y hay que estar muy alerta sobre las implicancias de estas cuestiones. Y qué impresionante cómo dicen, en lo que leyó Telma, las palabras de Halsey, se dice Halsey, nuestras, nuestro, todo hablaba en términos de nuestra, ¿no? Atilia, ¿vos querías decir algo más? No, está bien, ¿no? Ya tenemos a nuestro amigo Narciso Izaconde ya en línea que nos va a ampliar el panorama sobre la cuestión, cómo está ahora la situación en el Caribe, ¿verdad? Con la flota de los Estados Unidos dando un paseíto por ahí. Bueno, adelante, ya que lo presentaste, adelante con... Bueno, bienvenido Narciso, para el que no los conoce, mucha gente lo conoce, es uno de los más lúcidos analistas que hay en República Dominicana sobre todas estas cuestiones y además, bueno, miembro muy activo de las fuerzas políticas más progresistas y de izquierda de República Dominicana. Un placer tenerte con nosotros, Narciso. Cuéntanos, ¿cómo ves la cosa de estos barquitos de Estados Unidos navegando cerca de tus aguas? Igual un abrazo muy fuerte a todos ustedes. Muy agradecido de esta invitación, creo que es muy oportuna. Primero decirle que estamos hablando de República Dominicana en la vecindad de Haití, un país absolutamente intervenido en la lógica del caos bajo control y manipulado por Estados Unidos. Pero además, en esta parte de la isla estamos bajo el dominio directo del Comando Sur. El Comando Sur está en la línea fronteriza con todo el tema del muro, imitando a Trump. Está muy presente también en un puerto de carácter cívico-militar que se está construyendo pegado al Atlántico, de cara a Cuba, de cara a Nicaragua, de cara a Venezuela. Es un puerto, un megapuerto que está bajo control directo del Comando Sur y de la vieja USAID, ¿no? Pero además de todo esto, las Fuerzas Armadas Dominicanas están bajo el control directo del grupo de asesores que depende del Comando Sur. Y como se sabe, el Comando Sur es el mecanismo para esta región del Pentágono de los Estados Unidos. Visitas recurrentes, periódicas, operaciones de ensayo, como son las operaciones Nuevo Horizonte, también anuales. Es decir, hay una presencia directa, permanente y también recurrente en mayor escala en esta parte de la isla. Bueno, a propósito de lo que acontece, creo que es importante partir
del punto este de la llamada recompensa de Estados Unidos para capturar a Maduro. Esto tiene antecedentes en la República Dominicana, porque en el 2019 comenzó este tema, ¿no? Con una operación de la DEA que controla a su vez la Dirección Nacional contra la Droga, está directamente controlada por la DEA en la República Dominicana, y presentó una intervención en la zona turística del este sobre una majestuosa mansión que se le atribuyeron a Maduro, la propiedad de Maduro. Entonces no se pudo probar absolutamente nada de que Maduro podía tener algo que ver en eso. Sí estaba una persona vinculada a la corrupción venezolana, sí estuvo, que por cierto está preso en Venezuela. Pero ese expediente ha sido desempolvado ahora. Es uno de los elementos que presenta la fiscal Pamela Bondi, que se sabe además responde absolutamente a Donald Trump. Su versión fue confirmada por la cadena Fox, que también sabemos a quién responden en los Estados Unidos. Y esa señora pues ha presentado a Maduro como uno de los más peligrosos narcotraficantes del planeta. Así lo presenta, y además un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Han desempolvado este expediente, hablan de confiscaciones, de intervenciones por valor de unos $700 millones. Entre ellos vuelven con la mansión esta majestuosa que se llama la Carola, le dicen la Carola, Villa Carola, que está en Cap Cana. Cap Cana está muy cerca de Punta Cana, que es un polo turístico muy conocido mundialmente. En el origen de Cap Cana estuvo Donald Trump, incluso con un grave delito ambiental, porque el proyecto de Donald Trump en Cap Cana rompió por la mitad un farallón, una formación geológica de miles de años, cuando la isla estaba sumergida en el mar. Una cosa sumamente valiosa. Finalmente, los socios de Donald Trump intentaron engañarlo, él supo defenderse y finalmente logró recuperar su dinero. Pero fíjense ustedes los vínculos originarios. Aquí, además, la promoción mayor del tema de presentar a Maduro como dueño de la Villa Caracola la está haciendo uno de los diarios más importantes del país, el Diario Libre, que de libre no tiene nada, que ahora es propiedad de uno de los grandes magnates del turismo dominicano. Y paralelamente un diario digital turístico, prácticamente el principal o el único que existe en el país. En ese contexto es que se anuncia pocos días después este despliegue militar, un despliegue militar de grandes dimensiones, con una fuerte presencia en el Caribe, frontera imperial, cruce entre dos océanos, dos hemisferios. Sabemos el valor comercial que tiene la zona, ¿no? Y estratégico, geoestratégico. El pretexto, como se hablaba aquí en este programa, es el tema del narcotráfico, que siempre lo han utilizado para reforzar líneas intervencionistas en todos estos países. Estados Unidos no tiene ninguna calidad para hablar de esto. Nunca han aparecido los cárteles blancos y rubios, como yo digo, ¿no? Los cárteles que operan en el territorio norteamericano para recibir la droga, el país más consumidor de droga del planeta, ¿no? No tiene ninguna calidad para todo esto. Sabemos que esto es un pretexto. Evidentemente el despliegue se anuncia porque lo devela el New York Times, una orden de Trump al Departamento de Defensa para usar las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, especialmente las Fuerzas Navales y Fuerzas Anfibias,
usarla en toda el área de operaciones del Comando Sur, pero con un fuerte acento en el Mar Caribe y apuntando en dirección fundamentalmente porque se habla de que los grandes cárteles sobre todo están en México y en Venezuela. Presentan a Maduro con un cártel que parece ser un gran montaje, ¿no? El llamado Cártel del Sol, que nadie conoce. Parece que es de los cárteles falsos que se inventan para este tipo de cosas, ¿no? Pero en fin de cuentas, apunta contra dos de los países que más autodeterminados, podemos decir, con gobiernos más soberanos del área. Igual también todo esto implica rodear a Cuba en el Mar Caribe. Y rodear a Cuba implica también cortar acceso naval a Cuba al antojo de los Estados Unidos, ¿no? Al antojo de Estados Unidos. Dime una cosa, Narciso, ¿cuán lejos puede ir esta operación? Porque tú eres nada menos que dominicano. Invadieron Santo Domingo, ¿verdad? Que es un país mucho más pequeño que Venezuela. Y para hacer aquella operación hubo casi 27.000 marines involucrados, ¿verdad? Ahora están hablando de 4.000. La impresión que tengo es que es simplemente una especie de chantaje que no tiene realmente condiciones de ser llevado a la práctica y que eso desemboque en una agresión real en contra de Venezuela, porque con esa fuerza, ¿verdad? Y pensemos que para derrumbar al gobierno de Granada mandaron casi 8.000 marines. O sea, 4.000 marines, 4.500 marines como amenaza para Venezuela no es creíble, salvo para montar un show diciendo acá estamos y tengan cuidado. ¿Cómo lo ves? ¿Coincides con Mira, eso? Ellos están desplegando lo que le llaman la unidad de infantería de la Marina experimental. Están desplegando el grupo de preparación anfibio. Hay tres unidades anfibias. Se contempla el tema de mar-tierra, ¿no? Desplazamiento por mar y se habla también de la preparación para momentos de crisis, acción para momentos de crisis. Incluye una instrucción de Donald Trump, según se ha publicado, de que preparen opciones para intervenir directamente en territorio. Claro, esto tiene mucho de Trump, ¿no? Y de todo el tema de lo que nosotros llamamos lo fantasioso, ¿no? Y el uso del miedo, del terror. Pero hay que estar sumamente alerta. Hay que estar sumamente alerta porque en cualquier momento también se pueden producir determinados niveles de agresiones en nombre de atacar determinados cárteles en los países y crear situaciones de hecho. Yo creo que se explica perfectamente la decisión del gobierno venezolano de movilizar toda su fuerza y abrir incluso el proceso de inscripción para las milicias populares. En Venezuela hay una alerta total frente a esta situación. México ha dicho categóricamente que no va a permitir la entrada de tropas extranjeras a México. Claro, por eso también tiene algo de cierto lo que tú decías. Puede ser todo esto un alarde, pero de todas maneras hay que tomar todas las precauciones del lugar. Claro. Porque pueden dar un determinado zarpazo o determinados zarpazos en un momento determinado. Fíjate además que hay otro fenómeno que quizás no es tan conocido allá. En Haití, nuestro vecino Haití, se sabe la intervención de Estados Unidos en la formación de las bandas haitianas, de las bandas terroristas. El armamento de las bandas terroristas procede de contrabando tolerado desde Florida a los puertos haitianos y también a través de República Dominicana. Ha habido colaboración de los servicios de inteligencia dominicana y ha habido trasiego por la frontera dominico-haitiana. La banda han sido tomadas como pretexto para la intervención militar, otra más, la 10ª en 30 años, a cargo incluso
fundamentalmente de la policía keniana. Se trataba de una operación intervencionista que estaba condenada al fracaso, dada toda la correlación de la fuerza, lo que significan las bandas y cómo manipula también los propios Estados Unidos la banda. En la banda trabajaron también con mucha intensidad los grupos paramilitares y el propio ejército colombiano, desde la época de Uribe, con compromiso de gobernantes haitianos que fueron impuestos por Estados Unidos, como es el caso de Martelly y es el caso de Jovenal Moïse, el que fue asesinado por un pleito intermafia, vamos a decir, en Haití. Fracasada la invasión de Kenia, porque todo se ha complicado mucho más, porque realmente el diseño es el diseño del metacontrol del caos, ¿no? Un caos manipulado permanentemente. Porque Estados Unidos, en el caso de Haití, que aparece como un desinterés, porque es un país sumamente empobrecido. Hay que decir que siendo un país socialmente empobrecido y desde el punto de vista también ambiental, tiene enormes riquezas naturales en términos de minerales estratégicos. Litio, uranio, titanio, tierras raras. Incluso la tierra rara y el titanio la compartimos en la frontera con República Dominicana. Y eso está determinado. De manera que todo este accionar tiene que ver mucho con el control de esos recursos de parte de Estados Unidos, que está a cargo fundamentalmente del Comando Sur en esta zona. Ahora se la han ingeniado para hacer una invasión mercenaria. En la cabeza de esa invasión es el veterano de guerra de los Estados Unidos, Erik Prince, que tiene un consorcio mercenario militar que ya tuvo experiencia en el Congo, tuvo experiencia en países del Medio Oriente. En Ecuador. Vetus Global. Vetus Global tiene una unidad especial que es Blackwater, que es la que están destinando para Haití en este momento. El señor Erik Prince es un hombre estrechamente vinculado a Donald Trump. Se trata de la invasión de Trump, en este caso. Un modelo invasor diseñado desde la administración Trump. Y fíjate que en todo esto están interviniendo en claves fundamentales de Trump, como el caso de la fiscal, ¿no? Como lo decíamos. Y esto es muy revelador, ¿no? De lo que ellos están planteándose en el Caribe, y lo que están planteándose en toda esta zona, porque hay que examinar esta situación teniendo en cuenta las derrotas que ha sufrido Estados Unidos en otras zonas del mundo. La decadencia de Estados Unidos, una decadencia cargada de agresividad, cada vez más agresiva, ¿no? Con un repliegue hacia nuestra América. Así es la cosa. Así es, Narciso. Sí, nos quedamos por ahí con esta última idea tuya, que me parece que es lo que explica en general, que es este repliegue estratégico de Trump y del herido y en declive imperialismo estadounidense sobre lo que considera su patio trasero. Te agradecemos muchísimo, Narciso. Por último, solo y despidiéndome, que ellos dicen que van tras la droga, pero están tras del litio, están tras del titanio, del oro, de la biodiversidad. Y intentando recuperar a Venezuela como su colonia petrolera, que fue durante 100 años antes de Chávez. Narciso Izaconde, te agradecemos muchísimo esta nueva participación en Diálogo Internacional. Un abrazo muy grande. Igualmente. Abrazo, Narciso, gracias. Hasta pronto. Nos vemos pronto. Vamos. Hasta pronto. Bueno, hablábamos con Narciso Izaconde, él es dirigente del movimiento caamañista y exsecretario general del Partido Comunista de la República Dominicana. Así que bueno, con esto creo que tenemos que ir a una tanda, no sé, Leandro. Sí, bueno, vamos a una tanda y ya volvemos con Diálogo Internacional. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM 530.
Somos Radio. Somos Radio. AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 tiene memoria. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política. Somos radio. Somos comunidad. Soy el sonido de tus pasos. Cristina Libre. Siempre regresaré. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Diálogo Internacional. Atilio Borón en AM530. Somos Radio. Bueno, estamos acá en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa de Atilio Borón. Queremos comunicarles, invitarles a un par de actividades lindas que va a haber esta semana. En realidad son las dos, el mismo día, la misma hora, pero bueno, como tenemos tantas masas de público, se pueden repartir. Una en capital y otra en provincia. Claro. A ver, ¿qué tenemos, Marci? ¿Querés Bueno, decir? primero quiero decir, este martes 26 de agosto a las 18 horas en la Universidad Nacional de Avellaneda, en la sede Arenales, que es en la calle Arenales 320. Muy cerquita del centro, para aclarar, Muy es ahí al cerquita, toque son del centro. 10 cuadras de del Avellaneda. Puente Pueyrredón. Sí. Se presenta el libro Simón Bolívar, Nuestra Independencia, una mirada latinoamericana, de Néstor Cohen, y esta presentación está organizada por la Red de Intelectuales y Artistas por los Derechos Humanos y por el ciclo de complementación curricular de licenciatura en Historia, del cual somos docentes con Paula. Y en la presentación de este libro, Simón Bolívar y Nuestra Independencia, una mirada latinoamericana, va a estar el autor Néstor Cohen y nuestra compañera Paula Klachko acompañándolo. Así que este martes 26 de agosto a las 18 horas los esperamos en la sede de la Universidad Nacional de Avellaneda, de la calle Arenales 320. No se la pierdan porque es un libro tan excelente, el de Néstor Cohen, ¿no? Otra mirada sobre Bolívar y sobre la independencia en general, también sobre San Martín. Bueno, es una clase abierta en el marco de nuestra carrera de historia, así que
Vénganse. Bueno, y la otra actividad es también el mismo martes, 26, este martes, a las 18 horas. Esto es en la sede de la CTA Autónoma, que es en Bartolomé Mitre 748, en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí se va a estar presentando el libro Neoliberalismo, Neofascismo y Crisis Climática. Van a exponer nuestro queridísimo Atilio Borón, Melissa Argentino, Felipe Gutiérrez y José Seoane, creo, autor del libro. Así que, entre otros, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos, ahora lo buscamos bien. Pero bueno, no se la pierdan, repártanse, unos para provincia, los otros y las otras para capital. Y vamos ya mismo, Telmi, ¿querés presentar vos? ¿No? Sí, hablando de libros. Hablando de libros, hay un libro que me llamó mucho la atención. Yo no lo pude leer todavía, pero me llamó mucho la atención porque se llama Sapos de otro pozo. Y es se autodenomina una cartografía colectiva de las infancias en el exilio. Es decir, de aquellos niños y niñas cuyos papás, por ser perseguidos por el terrorismo de Estado en Argentina, tuvieron que crecer fuera del país. Hicieron estos, ya me imagino hoy hombres y mujeres, armaron un colectivo, pero bueno, vamos a hablar con uno de ellos para que nos cuente bien de qué se trata. Estamos entonces con una entrevista con Daniel Torres, miembro de esta organización llamada Hijos e Hijas del Exilio. Hola Daniel, ¿cómo estás? Diego. No, Diego, perdón. Hola Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, Diego Torres me llamo. Bueno, aquí, Diego, saludando. Mi nombre es Telma, estoy con Paula Klachko, Marcelo Rodríguez y remotamente están Atilio Borón y Federico Montero. Todos te estamos escuchando y bueno, y queremos saber un poco de qué se trata, cómo se gestó este colectivo. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos allí. Bueno, yo soy miembro de una agrupación que se llama Hijas e Hijos del Exilio. Es una agrupación que se fundó allá por el año 2006, y es un colectivo en el que participamos personas, adultos ahora, que nuestra infancia transcurrió durante el exilio de nuestras familias, ¿no? Algunos hemos nacido durante el exilio de nuestras familias, en mi caso yo nací en Italia, por ejemplo, y otras de las personas que participan en el colectivo han nacido en Argentina y durante su infancia han tenido que movilizarse a otros países, ¿no? Con diferentes recorridos, diferentes historias, con un trasfondo común y muy doloroso que fue el terrorismo de Estado, ¿no? ¿Por qué se llama Sapos de otro pozo? Bueno, porque hay algo entre lo común de nuestras historias en el que en muchos contextos, principalmente en los regresos, Argentina, bueno, lo llamamos algunos regresos, otros la ida, digamos. Yo le digo regreso, pero yo nací en Italia, por ejemplo, ¿no? Éramos, o somos a veces, personas que compartimos cosas extrañas y somos un poco diferentes, hemos sido diferentes a otros niños, ¿no? Porque hablábamos con un acento particular, porque éramos bilingües, porque en nuestros festejos de cumpleaños se cantaba las mañanitas en lugar del feliz cumpleaños que conocemos nosotros, qué sé yo, por un montón de situaciones en las que hay algo de eso, ¿no? Las comidas también, ¿no? En las comidas, sentirnos sapos de otro pozo, la forma de hablar, ¿no? En los términos, a veces ya habiendo abandonado el acento de nuestra infancia y hablando en argentino, usamos palabras raras, ¿no? Bueno, un poco de eso viene, ¿no? Esa cuestión de los sapos de otro pozo, que somos medio raros, ¿no? Como un sapo solo, pero somos un montón, en el que tenemos un montón de recorridos comunes y por eso somos muchos y somos sapos, ¿no? El plural ahí tiene un significante también. ¿Y cuántos son, Diego? Acá te saluda Paula Klachko. Más o menos, porque sabemos que no las consecuencias nefastas de la dictadura genocida, de más de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, más los, no sé, miles de muertos que no están desaparecidos,
más los miles de presos y presas que quedaron acá, más los miles y miles de exiliados. Eve siempre hacía referencia a eso. Obviamente no van a estar todos y ni todas organizadas en esta iniciativa tan importante de hijas e hijos del exilio, pero más o menos cuántos son, a dónde tienen alcance, a qué partes del mundo, qué hacen. Mira, yo creo que debemos ser cientos, tranquilamente. Por supuesto que hay una cuestión más activa en el que por ahí somos un poquito menos, pero a medida que vamos transitando y cruzándonos con más personas, nos vamos encontrando, nos vamos reconociendo, ¿no? Somos muchos, realmente, hay muchas familias en las que esta historia ha sido la misma, ¿no? Y a pesar de que somos un montón en la agrupación, no todos, por ejemplo, de todas las familias han dado ese paso a externalizar esta cuestión de qué es lo que pasó en la infancia, ¿no? Entonces, digamos, somos muchos los que participamos activamente en las asambleas, en las marchas del 24, en diferentes actividades que estamos desparramados un montón en Argentina y un montón en otros países, porque se han quedado allí o porque han ido y viniendo, transitando diferentes lugares. Por diferentes cuestiones. Digamos, una de las cuestiones más importantes que tenemos es que no somos ni de aquí ni de allá, somos de aquí y de allá, claro, ¿no? Y eso se refleja en cómo han transcurrido nuestras vidas. En mi caso, yo soy súper platense, ¿no? Soy italiano también y soy súper platense. Y hay otras personas que su familia la sienten partida, ¿no? Digamos, no todos los desenlaces aún ya en democracia han sido felices y perfectos, ¿no? Realmente hay un montón de cuestiones y daños relacionados al exilio que lamentablemente perduran, ¿no? Nosotros decimos el exilio es indeleble, es una marca indeleble con la que aprendemos a vivir. Algunos aprendemos un poquito mejor que otros, y bueno, por eso estamos muy esparramados. Ahora, después tenemos como grupos en los que nos ponemos en la acción un poquito más pequeños, porque no todos podemos estar en todo, claro, porque no todos tenemos el tiempo para todo. Entonces, bueno, somos un montón en el colectivo, y después dentro de ese colectivo surgió uno de los grupos activos para tratar de llevar a cabo, de que se logre finalmente este libro, que es de todos, hemos participado todos, pero bueno, un grupo estuvo un poquito más en el día a día. Acá dice que hay, bueno, fotos, ilustraciones, material multimedia, y que los lectores pueden acceder con un código QR. Quería que, no sé, dieras datos para aquellos que nos están escuchando, si hay alguien que quiere ingresar al colectivo con ustedes o que quiere ver el libro. ¿Qué nos podés decir? ¿Cómo nos conectamos? Bueno, primero para conectarse con el colectivo, hay un sitio web que es Hijas e Hijos del Exilio, y tenemos también nuestra red en Instagram, que desde el mismo sitio se pueden acceder. Digamos, ahí uno puede empezar a conectarse y a vincularse. Una de los pasos a veces para los que hemos nacido en el exilio, dar el paso a sumarse, en muchos casos ha sido un desafío, pero bueno, hay un comienzo. Tenemos una comisión que se encarga de recibir a los nuevos miembros para que pueda ser de la mejor manera posible. Así que bueno, ese es el contacto para sumarse y también para conocer qué es lo que hacemos. Con respecto al libro, el libro hace muy poquito que salió, es un proyecto que viene desde el año 2020. ¿no? Hace bastante que estamos con ese proyecto, y hace poquito que salió de imprenta y que empezó a circular. Bueno, brevemente va a estar en un montón de librerías, pero entre esas cosas, esos eventos en los que se pueden enganchar, está la presentación oficial del libro, que va a ser el 8 de septiembre, ahora dentro de poquito, a las 18:30 en la Biblioteca Nacional, en el auditorio de Jorge Luis Borges. Ahí vamos a hacer una presentación del libro, y por supuesto también ahí se puede adquirir el libro, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, lo vamos a recordar cuando sea más cerca de la fecha, y por supuesto iremos a visitarte. Diego, muchísimas gracias.
Por supuesto, Muchas bueno, los gracias. esperamos. El libro es hermoso, tiene un montón, bueno, como vos decías, tiene, además de textos, tiene fotos, tiene obras de arte y tiene material audiovisual, grabaciones de cassette, Imperdible. interpretaciones. Así que bueno, lo van a poder. Vamos a disfrutarlo entonces. Muchísimas gracias, Bueno. Diego Torres, miembro de Hijas e Hijos del Exilio. Un abrazo. Un abrazo, los Gracias. esperamos. Bien. Bueno, en este terremoto que es este programa Diálogo Internacional, siempre nos vamos derecho ya al próximo entrevistado, que obviamente es el tema imprescindible de hoy, que tiene que ver con los resultados electorales del domingo pasado en Bolivia. Para eso estamos ya conectadas y conectados con Rafael Bautista. Él es filósofo, teórico político, epistemólogo y geopolitólogo boliviano. Es ex titular de la Dirección Nacional de Geopolítica del Vivir Bien y Política Exterior de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y autor de más de 18 libros. Bueno, Rafael, acá te saludamos, Atilia Borón, Federico Montero, Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Saludo a Atilio, es un gusto estar en este programa. Gracias, Rafael. Bueno, como comprenderás, queremos que nos des tu balance de qué fue lo que pasó el domingo pasado. ¿Es el fin de un ciclo? ¿Es tan solo una cosa momentánea? ¿Puede revertirse esto en el balotaje? ¿Cómo ves? A ver un poquito la situación boliviana de hoy. Bueno, esto puede rastrearse en el tiempo hacia las coyunturas previas a la promulgación de la Constitución Política del Estado Plurinacional. Mucha gente no se refiere a ello, pero yo he sido incisivo en determinar esta cuestión, porque ahí se estaba traicionando ya, estaba haciendo un viraje el gobierno del MAS, porque abrieron la Constitución aprobada en Oruro, porque fue expulsada de Sucre, usted se acuerda, los constituyentes salieron incluso perseguidos de Sucre porque el racismo citadino urbano no quería un país con indios y menos que estos indios dirigieran políticamente el país. Entonces, en connivencia con el gobierno, esta constitución es abierta para ponerle cierto tipo de candados y cerraduras para asegurar la estructura liberal de ese Estado. Es decir, los términos republicanos del Estado seguían intactos y permanecieron desde entonces como una camisa de fuerza para que el Estado no se transforme. Entonces ahí yo incisivamente dije, esto parece un golpe de Estado, un golpe que se llama medio raro, porque no puede ser que el orden instituido se ponga por encima del poder constituyente, porque el poder constituyente es la base de la nueva legitimidad, de la nueva soberanía. Entonces, de ahí en adelante nace el Estado plurinacional mediante referéndum, pero con esta estructura que no había sido ni siquiera señalada y menos ha de ser transformada. De tal forma que las apuestas políticas que empieza a realizar el gobierno empieza a desencantar al pueblo. Porque las banderas iniciales del vivir bien, la descolonización, lo plurinacional, etcétera, pues quedaron como retórica. Y el gobierno empezó a apostar por opciones sumamente desarrollistas, pragmáticas, pero que tenían ya muy poco que ver con el horizonte indígena popular, lo que llamamos acá el bloque indígena popular. Y esto empieza también a develarse cuando es desplazado lo que yo llamo el sujeto plurinacional, y aparece un sujeto sustitutivo que rapta la soberanía del poder de la base de nueva legitimación y se coloca como la nueva élite directora de un proceso que no comprende muy bien hacia dónde apunta, y lo único que hace es, como quien dice, decantarlo en las mismas perspectivas que gran parte de la izquierda, sobre todo la eurocéntrica, había devenido como única plataforma política para nuestras
para nuestra región, para nuestros países, etcétera. Lo que llaman acá la izquierda light, ¿no? La izquierda de cóctel, etcétera. Y ese desencantamiento produjo también el hecho de que el 2019, en el golpe de Estado que se realizó acá, el desencantamiento ya estaba, como quien dice, sumamente crecido, y ese golpe triunfa básicamente porque ya no hubo pueblo organizado que se enfrente a la reacción fascista que la derecha había empezado a desarrollar, porque sucede como en física, en política, ¿no? Cuando pierdes legitimidad, la legitimidad no se acaba, sino que la transfieres a un otro de modo inmerecido. Y la derecha empezó a recoger esa pérdida de legitimidad del gobierno y empezó a crecer en legitimidad social. Entonces, eso desgastó profundamente la imagen del gobierno, etcétera, y que produjo una suerte de, como quien dice, el desencantamiento mismo produjo una suerte de, ya no compromiso con las últimas medidas que estaba asumiendo el gobierno, etcétera. Llega el 2020, el pueblo recupera la democracia, otra vuelta gana el MAS con el 55%, y lo que la gente estaba pidiendo básicamente era reencauzar el proceso. Reencauzar de tal forma de reparar aquellos errores históricos que se había cometido en las dos anteriores gestiones y que otra vuelta se retorne a las banderas iniciales. Pero esto no sucedió. Y para colmo empezó una lucha fratricida al interior del propio MAS que devino en una ruptura ya del propio partido y para beneficio de una derecha y los medios de comunicación aliados a vieron cómo desde adentro se estaba perforando no solamente la legitimidad, incluso la representatividad política que tenía el MAS y que había logrado conseguir después del golpe. Entonces, el pueblo empieza a desarticularse de modo mucho más rápido, porque empiezan a haber opciones que empiezan a pelearse unas con las otras, empieza a haber una suerte de competencia entre quién iba a dirigir el propio gobierno, aparece una especie de paralelo gobierno también ahí, y que empiezan a disputarse el control del poder político, el control del partido y sobre todo la representatividad popular. Entonces, esto desgastó profundamente al MAS, lo llevó a una guerra intestina que decantó en esto que hemos visto. 3 opciones del mismo MAS, que eran Andrónico Rodríguez, después del Castillo, ex ministro del gobierno de Arce, y el propio Evo, que apunta por un voto nulo, que es un voto simbólico, pero desgraciadamente eso le otorga la posibilidad de que la derecha ahora tenga 2/3 en el Parlamento. Y cualquier político sabe que aunque tengas un poder simbólico, es en el Parlamento y en el gobierno donde se deciden los acuerdos, no solamente internacionales, se decide la política exterior. Y ahorita que estamos en un momento álgido, en la cual Sudamérica está en disputa geopolítica, estamos prácticamente reviviendo una mega coalición entreguista que ha hecho que nuestro país en todo el periodo neoliberal pierda por completo su soberanía de decisiones políticas. Y ahora estamos retornando a aquello con el peligro de que en la situación en la cual está Estados Unidos con el declive de su hegemonía, busque en situaciones como la que se presentan en Bolivia ahora, para que nosotros seamos el colchón, no solamente de los recursos estratégicos que necesita Estados Unidos, sino que escarmentarnos por haber pretendido un país entre iguales. El Estado plurinacional siempre fue un mal ejemplo, y esto la derecha pretende destruirlo, y con los 2/3 en el Parlamento que ahora tiene, pueden incluso destruir de modo completo al Estado plurinacional y volver al modelo republicano, al modelo Estado-Nación, y que eso básicamente sería una pérdida irreparable y que nos costaría reconstruir
por lo menos en 20 años acá. Ahora, O sea, Rafael, imagínense el panorama triste que se nos presenta. ahora, Rafael, muy clara tu exposición. La pregunta es, ¿no advirtieron los líderes del MAS, fundamentalmente estoy pensando en Evo, Andrónico, Lucho, no sé, Choquehuanca, que si ellos no iban unidos y mucho más si no lograban realmente evitar este aluvión de senadores y diputados que, como tú dices, van a tener el 2/3 y más y van a poder hacer y deshacer a su antojo? ¿No advirtieron este peligro? Es decir, ¿qué fue lo que impidió que hubiera una decisión racional de decir, bueno, evitemos el derrumbe y que se arrojen por la borda 20 años de la historia reciente de Bolivia? ¿Cómo se explica eso? De las hipótesis que manejó, le voy a comentar una que es bastante, por decirlo así, atrevida, pero que tiene algo de sentido. Cuando sucedió el golpe del 2019, retornó la CIA a Bolivia y retornó también el Mossad. En el gobierno de Luis Arce no se hizo nada para sacar a todo este elemento humano, que son muy, pero muy inteligentes en su capacidad de infiltración, incluso en las propias organizaciones políticas, sociales, populares. Entonces, a mí, en varias situaciones en las cuales me tocó estar en ambos bandos, así viendo cómo se desarrollaban sus discusiones, debates, etcétera, fui notando una pérdida de sentido político, pérdida de lectura coyuntural, pero que resaltaba, curiosamente, con un ensañamiento entre ellos mismos acerca de quién iba a dirigir de aquí en adelante el MAS en una nueva elección este año. Se quedó en primera instancia, creo que el 2023 más o menos, no hablar sobre ningún tipo de candidatura y que eso se decida recién este año. Pero ahí Evo también se apresuró. No nos olvidemos que Evo tiene mucha convocatoria a nivel exterior. Es como un embajador del proceso boliviano a nivel exterior. Y es cuando empezó él a romper este pacto que habían hecho de que nadie se ponga a sí mismo como un candidato mientras no se pongan de acuerdo entre todos. Y esto haciendo una relación con lo que dije anteriormente. Lo triste acá es que la élite cupular, lo que llamamos acá el círculo blancoide, que siempre ha estado alrededor de Evo, también está alrededor de Arce, también está alrededor de Andrónico, fueron muy hábiles en enceguecerlos en una lucha fratricida y en estos apetitos de poder personal. Y no sé si tienen en memoria ahorita el 18 Brumario de Luis Bonaparte de Carlos Marx, donde básicamente retrata una situación que en Bolivia se estaría dando a partir de una suerte de cesarismo, de que prefieren asegurar bajo cualquier circunstancia y a cualquier precio su continuidad política, incluso arriesgando no solo la estabilidad, sino arriesgando la propia presencia del partido político y su propia ligazón con las organizaciones. Casi todas las organizaciones en Bolivia ahorita están fracturadas, por eso decimos el bloque popular está fracturado. Unos pertenecen a un bloque, el otro bloque dentro de la misma organización. Entonces ahí vemos que no existe ahorita una posibilidad de reconciliación al respecto porque están en situaciones demasiado encontradas y que lo que sí hemos visto es que estas cúpulas dirigenciales son básicamente las que han acordonado a estas figuras y no les han permitido ya ningún contacto real con la realidad política
de tal forma de que les han hecho creer que básicamente el triunfo está asegurado si es que ellos persiguen sus propios apetitos personales incluso. Entonces, ahora estamos viendo la estrepitosa caída. Rafael, este contexto. Sí, te hago unas preguntitas que, bueno, te pido si las puedes contestar un poco sintéticamente. Yo sé que es difícil porque tendríamos que tener mucho más tiempo para analizar en profundidad todo esto, pero te hago estas preguntitas que ya se nos termina el programa. Uno, ¿cómo ves la proscripción a la cual estaba sometido Evo Morales en este panorama que vos estás analizando, incluso el intento de asesinato sobre su persona y demás? Lo otro es, estamos de cara en mayo a unas elecciones subnacionales, en donde también tendrá oportunidad de verse como si es que existe alguna posibilidad de recomposición de este bloque indígena campesino y su instrumento político. Y la otra es también, todo muy rápido, ¿qué caracterización tenés sobre el triunfador en esta primera vuelta, Rodrigo Paz y el capitán Lara? Bueno, la primera, fue un error garrafal del gobierno haber proscrito la presencia de Evo, porque quiérase o no, nos simpatice o no en estos momentos, el Evo representa básicamente al indio convertido en proyecto político. Y eso es lo que jamás le perdonó, no solamente la casta señorialista, sino incluso cierta izquierda, que se rasga las vestiduras ahorita por la presencia indígena que prácticamente ha prescindido de esta élite intelectual que ha apoyado francamente al golpe del 2019 y que ahorita se ensaña con Evo como si el asunto fuera personal, cuando en política, cuando uno se dirige a las personas, sabe que las personas encarnan categorías políticas y la crítica es a las categorías políticas que encarnan los actores, no a la persona en sí. Entonces, fue un error garrafal la proscripción del Evo, en primer lugar. Sobre el candidato, Rodrigo Paz, etcétera, es hijo de Jaime Paz Zamora. Jaime Paz Zamora es como quien dice el ejemplo más elocuente de la mega corrupción en Bolivia. Es aquel que cruzó ríos de sangre con el dictador Banzer inclusive. Si ahorita hablamos de un desplome del sistema partidocrático y de la corrupción de la forma partido en Bolivia, es el MIR. Y el MIR fue comandado por Jaime Paz Zamora. Pues imagínense el tipo también de herencia, si ustedes quieren, política que carga el eventual ganador en la primera vuelta. Su vicepresidente es básicamente es una persona que no encaja bajo ninguna circunstancia en el papel preponderante que debería tener la vicepresidencia en Bolivia. Es un improvisado que básicamente piensa que retando a medio mundo puede lograr legitimidad. O sea, estamos prácticamente presenciando una de las cosas más tristes que sucede en política, ¿no? O sea, la devaluación misma de la política en una suerte de, aquí le decimos champaguerra, o sea, en una suerte de debates ni siquiera con un mínimo de contenido ideológico. Básicamente es una suerte de peleas así callejeras, por decirlo poco. La otra cuestión, no me acuerdo. Las subnacionales en mayo. Y se nos va el programa, bueno, pero una palabrita, las elecciones subnacionales. El problema ahí es que ahora, espero que hayan recibido la lección, no puede el MAS apostar por figuras puestas a dedo, sino que tienen que dejar que las bases, las organizaciones, ellos elijan a los representantes para que puedan empezar a recomponer la figura política del MAS. Porque en el 2020 ganamos a nivel de elecciones generales, pero en subnacionales perdimos estrepitosamente porque otra vuelta el dedazo de que lo que le convenía a la élite política empezó a poner candidatos de gobernadores, alcaldes, etcétera, y nos fue muy mal. Entonces, ahora el MAS tiene que aprender esa lección y empezar a confiar en el pueblo, cosa que nunca hacen, por lo general, las élites políticas. Bueno, muchas gracias, Rafael Bautista. A ustedes, pues.
Muchas gracias, ya nos quedaron muchísimas preguntas. Muchas gracias por tu análisis, pero volveremos a molestarte en algún momento para que amplíes, porque has dicho algunas cosas que realmente son de extraordinaria significación para la evaluación de las conductas de los movimientos populares. Un gran abrazo, Rafael, y gracias. Otro abrazo a Tilio y gracias por la invitación. Bueno, sí, se nos fue el programa. Estábamos para quedarnos discutiendo un montón más de Bolivia. Pienso que vamos a seguir con este tema. En lo personal yo estoy en desacuerdo con un montón de cosas que dijo el entrevistado, pero no tenemos tiempo de ponernos a debatir, así que la seguiremos en la próxima. Invitamos a todas y a todos también a presenciar o a participar, mejor dicho, del café virtual de Atilio Borón este miércoles a las 19 horas. Fíjense porque toda la información está en el blog, que es www.atilioborón.com.ar, café virtual. Ahí pueden encontrar toda la información para participar. Y tenemos ganador del sorteo, ganadora. Sí, ganadora. Tenemos ganadora para el libro La inconclusa ley de medios, de Néstor Picone. La ganadora es Cristina de Adrogué. Así que, Cristina, a partir del martes de la semana que viene podés pasar por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para retirar tu ejemplar de La inconclusa ley de medios de Néstor Picone, de Ediciones Continente, a quienes, como siempre, agradecemos por acercarnos los libros para poder realizar estos sorteos. Bueno, se nos fue el programa, no como siempre, siempre súper denso, nos queda ahí un millón de cosas. Los saludamos, chau Atilio, chau Fede, queridos, chau Telmi, chau Marce. Hasta el sábado que viene. Y hasta la victoria siempre. Diálogo Internacional. Atilio Borón en AM530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. El tango siempre te va a esperar. La vida es un tango. Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero. Basta de eslóganes viejos. El tango será popular o no será nada. Los sábados a las 20, Cucuza Castielo, Daniel Fratantoni y Sebastián de Mac